No apreciamos los regalos de la vida. Cuando Valentín tenía 7 años, le pasó algo muy curioso. Esos eran tiempos muy diferentes, cuando los niños podían salir a jugar por el bosque sin ningún problema. Valentín era uno de esos pequeños que solo estaba esperando la hora en que su madre lo dejaba salir a jugar, y en cuanto cruzaba la puerta, salía disparado, ansioso por explorar y vivir aventuras. Un día sus amigos no pudieron salir a jugar, por lo que tuvo que buscar sus propias aventuras él solo. Pensó que sería una tarde aburrida, pero mientras caminaba por el bosque, escuchó a una mujer pedir ayuda. Esos llamados de auxilio lo llevaron a un lugar muy espeso del bosque. Aunque creía que ya lo había explorado por completo junto a sus amigos, de repente se encontró en una parte que nunca había visitado. Después de esquivar árboles y hierbas, se topó con una choza vieja y pequeña. Los gritos que pedían ayuda se escuchaban más cerca. Continuó siguiéndolos hasta que descubrió que provenían de un pozo de agua. Se asomó y, aunque estaba muy oscuro, pudo distinguir que ahí había una mujer intentando mantenerse a flote para no terminar ahogada. «Oye, niño, ayúdame. A un lado de la puerta hay una cuerda, átala a cualquier tronco y arrójala para que pueda salir de aquí». Con la intrepidez que lo caracterizaba, Valentín siguió las órdenes dadas y en pocos minutos la mujer estaba sana y salva. Sin duda era una anciana, pues sus canas y pronunciadas arrugas la delataban, pero se veía bastante saludable y fuerte. Tenía una entereza física y de carácter que ya la quisieran muchas treintañeras. Después de tomar unos segundos para recobrar su aliento, la anciana le dijo: «Muchas gracias, pequeño. Por mi descuido me caí en ese condenado pozo. Por fortuna que no estaba vacío, si no me hubiese roto la cabeza. Pero sobre todo, por fortuna tú estabas pasando por aquí. Si no, de seguro me hubiera ahogado. Es lo malo de vivir sola en medio de ningún lugar sin nadie que te apoye». Valentín solo escuchaba, un poco intimidado por la mujer, quien se percató de esto y al hacerlo soltó una carcajada. «Pero relájate, muchacho. Tu buena acción merece una recompensa. Espera aquí». La anciana entró a su choza y después de 1 o 2 minutos salió con algo entre las manos. Después tomó las del niño y puso sobre ellas un lindo medallón. Pero para sorpresa de Valentín, que nunca había visto algo así, el medallón se abría. Era como si fuese una cajita. «Esto es un guardapelo y sirve para cargar cosas importantes en él», dijo la agradecida mujer, y después de un bolso rojo sacó varias monedas muy pequeñas hechas de hierro con grabados muy interesantes y bonitos. Una a una las fue colocando dentro del guardapelo. «Esta es para la salud, esta es para el amor, esta es para el dinero, esta es para la familia. Veamos qué más. Ah, ya sé, esta es para los dones». Cuando terminó, cerró el medallón y dijo: «Escúchame con atención, niño. Como agradecimiento te doy este regalo. Cada una de esas medallas te traerá fortuna a tu vida, en el área que le corresponde a cada una. Cuídalas muy bien y la fortuna nunca te dejará». Valentín regresó muy contento a su casa, ansioso por contarle a todo el mundo sobre el mágico regalo que le habían dado, pero después pensó que si lo hacía, no faltaría quien intentara robarle el guardapelo, por lo que al final optó por guardarlo celosamente y en secreto. Días después intentó visitar a la anciana, pero por más que buscaba, no encontró esa vieja cabaña. Los años pasaron y, ya fuese por coincidencia o porque en realidad había algo especial en esas medallas, la vida de Valentín resultó bastante llena de fortuna. No era alguien que se preocupara por cuidar de su salud, alimentación ni cosas así, pues creía que un hombre de verdad no debía pensar en esas tonterías, y aún así siempre estaba sano y prácticamente nunca se enfermaba. No era un hombre especialmente tierno, amoroso o romántico, pero aún así encontró a la mujer de sus sueños. Tenía todo lo que siempre había idealizado en una esposa, tanto física como mentalmente, por lo que no tardaron en formar una familia. Sus hijos eran muy respetuosos con él y eran una importante fuente de orgullo por lo inteligentes y bien portados que eran.
a pesar de que Valentín no pasaba prácticamente nada de tiempo con ellos y dejaba toda la educación de los niños en manos de su madre. Curiosamente, después de su encuentro con la anciana, a Valentín le empezó a resultar sumamente fácil aprender todo lo que le explicaban en la escuela. Sin embargo, esa inteligencia lo llevó a no tener que estudiar como el resto de sus compañeros, pues todo lo aprendía de inmediato, por lo que la mayoría del tiempo se la pasaba jugando y cuando fue un poco mayor decidió abandonar los estudios. Aún así, la promesa de la mujer no lo abandonó, pues a los 18 años, poco después de haber abandonado la escuela, ganó un jugoso premio en efectivo. No había duda que la suerte estaba con él, pues era la primera vez que participaba en el sorteo que ganó. Con ese dinero puso diferentes negocios, pero no solo eso, también contrató personas que lo administraran en su lugar, por lo que trabajar era algo que no hacía con mucha frecuencia. No cabía duda que la fortuna le sonreía. Era como los gatos, no importaba lo que hiciera, siempre caía parado. Al principio sentía mucho agradecimiento por el regalo que había recibido y que le traía tan buena fortuna. Sin embargo, a partir de los 22 años, cuando ya estaba casado, con hijos y con varios negocios en los que ni siquiera tenía que trabajar, empezó poco a poco a olvidarse del guardapelo, pues ya se había acostumbrado a todo lo que tenía. El dinero, la salud, la esposa, los hijos, en fin. De hecho, llegó un punto donde olvidó por completo dónde había guardado ese mágico regalo y empezó a creer que todo había sido un sueño. Los años pasaron y las cosas empezaron a cambiar. Lo primero fue que empezó a sentirse estancado. Veía cómo otras personas cada vez tenían más dinero, más experiencias, más viajes y él seguía igual año tras año, por lo que empezó a asistir al hipódromo y a casinos con la intención de mejorar su vida, pero cada vez que ganaba, su avaricia lo llevaba a perder el doble. Por otra parte, su esposa se cansó del desinterés de su marido hacia ella y lo abandonó. Sus hijos crecieron sin haber construido un lazo de afecto con Valentín, pues nunca se daba tiempo para convivir con ellos, por lo que cuando crecieron lo trataban como un extraño, de la misma forma que él los trataba cuando eran niños. Los negocios que había puesto se fueron a la ruina, pues solo iba a verlos para recolectar las ganancias y con su actitud de nunca querer trabajar o esforzarse, no duraron mucho tiempo a flote. Más de 40 años pasaron de aquel encuentro que tuvo con la anciana y todo lo que la vida le había dado se lo había quitado. Valentín no podía entender tal injusticia. Le parecía aberrante que mientras la fortuna le sonreía a otros, a él no hacía más que escupirle en la cara. Se había quedado totalmente solo, su familia lo abandonó, sus negocios fracasaron, su dinero se le fue en apuestas y al no tener estudios, sus posibilidades de empleo eran muy limitadas. Una noche estaba empacando sus cosas para mudarse a un pequeño cuarto de vecindad, pues lo último que le quedaba, su casa, estaba a punto de ser tomado por el banco. Entre sus cosas se encontró el guardapelo de la fortuna y de repente recordó el supuesto regalo que eso significaba. Sin importarle nada, salió en medio de la noche intentando buscar a esa mujer. Nunca había sido capaz de regresar con la anciana y del bosque donde jugaba cuando era niño ya quedaba muy pero muy poco, pues la ciudad había ganado terreno. Pero no le importó nada de eso, él caminó y caminó entre los árboles, de los cuales algunos aún le resultaban familiares, y después de mucho tiempo, cuando creyó que ya se había perdido, a lo lejos vio una pequeña luz, se acercó y ahí estaba la cabaña de su memoria, estaba idéntica a como la recordaba. Se dispuso a llamar a la puerta, pero antes de que lo hiciera, una voz lo invitó a entrar. En medio de la rústica cabaña se encontraba la anciana frente a una chimenea que iluminaba todo a su alrededor. Valentín se sorprendió, pues ella no había cambiado ni un poco. Sin perder tiempo, el hombre le reclamó a la anciana, pues lo había engañado. Le dijo que ese guardapelo le traería buena fortuna, pero ahora era el hombre más desafortunado del mundo. Yo no dije eso, dije que las medallas de hierro te traerían fortuna a tu vida en el área que le correspondía a cada una. La anciana se levantó de su asiento y se acercó a Valentín como si no hubiese envejecido ni un solo día, y como lo había hecho ya hace más de 40 años,
abrió el guardapelo y dentro había un desastre de óxido por todas partes. Algunas de las medallas ni siquiera se podían reconocer y otras cuantas parecía que hubiesen desaparecido hechas óxido. También te dije que si las cuidabas bien, la fortuna nunca te dejaría. Pero esa es una injusticia, reclamó el desesperado hombre. De haber sabido eso, las hubiera mandado a bañar de oro o hubiera hecho todo lo posible para que no se oxidaran. La anciana soltó una sonora carcajada que le resultó familiar a Valentín y después le explicó. Así no es como se cuidan estas medallitas, niño. Dime, ¿qué hiciste con la salud, el dinero, la familia, el amor y los dones que recibiste en tu vida? Valentín se quedó petrificado. En cuanto empezó a reflexionar sobre esa pregunta, se percató de que nunca cuidó nada de eso. Lo dio todo por sentado, pensó que la fortuna siempre estaría de su lado y mientras veía ese desastre de óxido que contaminaba el interior del guardapelo, no podía evitar sentir que era la perfecta alegoría de lo que ahora mismo era su vida. La vida le había dado todo y él lo perdió por no haber sabido cuidar y valorar los regalos de la vida. ¿Qué reflexión te deja esta historia? Muchas veces damos por sentado lo que tenemos. Creemos que si tenemos dinero, salud o seres queridos, es como si nos dieran un regalo que una vez dado ya no se tiene que regresar. Pero no es así. Si no cultivamos y cuidamos las bendiciones que la vida nos da, tarde o temprano desaparecerán sin dejar nada en su lugar. Y no es una cuestión de injusticia como lo pensaba Valentín y como de hecho lo piensan muchas personas cuando están en esa situación. Así que te hago la misma pregunta que le hizo la anciana a Valentín. ¿Qué has hecho con los regalos, dones y bendiciones que te ha dado la vida? Y espero que si tienes el valor para reconocer que hay algo que no estás cuidando o valorando lo suficiente, aún estés a tiempo para evitar que terminen hechos una pila de óxido. Aprovecha este espacio y este canal que están hechos especialmente para ti y sigue escuchando más de estas bellas historias, pues recuerda que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.